Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de la soldadura por arco eléctrico con electrodo recubierto. Nuestro equipo está formado por Castillo Sandoval Musía, Cruz López Lino Michel, Martínez Vargas Octavio y Pérez Nieva Omar. Elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de soldadura eléctrica con electrodo. Seguridad. El mandil de soldar, botas industriales, careta y guantes de soldar son obligatorios. Las medidas de seguridad en la soldadura son vitales para contar con un proceso confiable y sobre todo libre de accidentes que puedan llegar a dañar al recurso más importante, los operadores y los colaboradores. Ahí tenemos una imagen donde se puede ver cada uno de estos. Herramienta, martillo para limpiar soldadura. Se parece a un martillo clásico, pero con una cabeza cónica por un lado y con una punta afilada para remover, limpiar, cincel, viruta o escoria de soldadura y salpicaduras de soldadura. Imanes de soldar, generalmente de forma triangular. Los imanes de soldar sirven para mantener las piezas en su sitio antes de llevar a cabo la soldadura. Cepillo metálico. Una soldadura no está acabada si no está cepillada. No se recomienda cepillar una soldadura de acero inoxidable con un cepillo de alambre, pues se podrá ver oxidación sobre la soldadura de acero inoxidable. Las partes de una planta de soldadura. Está constituido principalmente por 4 partes. La primera es la fuente de poder. Este es un aparato eléctrico que emplea su corriente para formar un arco eléctrico entre el metal a soldar y el electrodo usado, originando de este modo una fusión. Emplea los electrodos de acero revestidos con un material de aporte, es decir, con el que se consigue unir las piezas. Los electrodos son los que se funden al entrar en contacto con el metal, siendo este de polo opuesto, generando un arco eléctrico necesario para la soldadura del conjunto previsto. El portaelectrodo, este soporta el electrodo garantizando un buen contacto eléctrico para el paso de la corriente y además debe garantizar un aislamiento eléctrico suficiente para el soldador. Y los cables portaelectrodo encuentran su aplicación en la alimentación al electrodo, tanto en corriente alterna como directa. Estos son los cables que unen la máquina soldadora con la abrazadera que sostiene el electrodo y el circuito de retorno. Polaridad y sus características. En la corriente continua es importante saber la dirección del flujo de corriente. La dirección del flujo de corriente en el circuito de soldadura es expresada en el término de polaridad. Si el cable del portaelectrodo es conectado al polo negativo de la fuente de poder y el cable de tierra al lado positivo, el circuito es denominado polaridad directa o normal. Cuando el cable de portaelectrodo es conectado al polo positivo de la fuente de poder y el cable de tierra al polo negativo, el circuito es denominado polaridad invertida o indirecta. Tipos de juntas en la soldadura eléctrica con electrodos. Unión a tope. También es reconocida bajo el nombre de fillete inglés. Se define como un tipo de unión muy fina y delicada que se encarga de unir 2 o más piezas de metal por los extremos. Estas deben quedar juntas pero no empalmadas. Unión de ranura. El término es correspondiente al ANSI, American National Standards Institute. Esta técnica es sorprendentemente parecida a la unión a tope, ya que se consiste en la unión de una pieza de metal a otro elemento metálico, dejando una pequeña separación entre ambas. Unión por borde. Consiste en generar la unión de 2 piezas metálicas que queden a la misma distancia. Sin embargo, esta unión se debe realizar únicamente por los bordes. Unión en T. Su característica principal es la pieza que debe ir en la parte de arriba de la plancha debe quedar completamente en forma vertical. De esta manera se convierte en T. Unión en ángulo. Las partes a soldar se colocan en un ángulo recto o en otro ángulo y se sueldan por los bordes. Tales uniones se usan generalmente en la soldadura de depósitos, los cuales habrán de ser sometidos a condiciones de trabajo bajo la acción de una represión no conocida de gas o líquido. Eso es todo.
por parte del equipo, profesor. Muchas gracias.